Que me lo bebo entero ya. Guau, es solo una cápsula. A ver, hoy dedico el día plenamente a estudiar, ¿vale? Mi último día de sentadilla fue este martes, que tengo la sensación de que fue un lunes. Y nada, pues eso, lo dejo para el viernes. Que mañana viernes, que probablemente sea mi último entrenamiento del año. Y cuando dejo 2 o 3 días después del entrenamiento de altas repeticiones, altas series, 2 o 3 días me viene bien de descanso. Me viene bien para tener un buen rendimiento. Creo que estoy madurando un poquito, ¿no? O estoy variando mi forma de gestión de entrenamiento hasta que venga un día y diga, pues lo cambio todo y lo tiro. Esto no tengo punto intermedio. Me tomo ya la cápsula, coño. Esa pequeña gota que queda que siempre te ayuda. Pues mira, yo no sé si lo he comentado alguna vez, pero el café que estoy tomando, bueno, el café que estoy tomando, el café ya directamente, ¿vale? Es sin azúcar y es sin edulcorante. De hecho, yo el azúcar lo he utilizado muy pocas veces en mi vida, el azúcar en el café, ¿vale? Yo de hecho en mis inicios, con 11, 12 años, incluso antes, algo prematuro, me aficioné al café por mi madre, pero eran café de cafetera de estas así italianas, que, bueno, no me pega el mismo pelotazo que me pega ahora. Y recuerdo que las primeras creo que fueron con azúcar, pero luego pasó a sacarina, y así durante muchísimos años. Hasta que un día, pues, creo que fue el año pasado, por septiembre, hostia puta, tío, más de un año ya. O sea, ahora reflexionando digo, más de un año, es que es increíble cómo pasan las cosas. Un día tomas la decisión de algo, no piensas, miras atrás y es increíble el tiempo. Por lo que te digo, ¿vale? Joder, perdona, estoy en ayunas. Y cómo pega el café con el estómago vacío, ¿eh? Pero cómo pega. O sea, no es que me esté cagando, porque ya he cagado esta mañana, pero que me ha llegado ya. Esto tiene que activar algo. O sea, el hecho de tomarlo o algo, ya hay un mecanismo en el cuerpo que ya empieza a funcionar como si tuviera cafeína y todavía no está en el torrente sanguíneo. Porque me lo he tomado en el momento que he puesto a grabar el vídeo y me siento aquí. Pero ya me noto bien. Vale, voy a calmarme porque no sé por qué estoy así, pero vamos, no, es que estoy así, ¿vale? Total, lo que estaba diciendo, que no me pierda, que yo la sacarina. Esto usando hace un montón de años, ¿vale? Y creo que fue por septiembre del año pasado. Y además queda en Twitter ahí, que lo dije el día que hoy dejo la sacarina. Algo así fue. Total, que la dejé. Me animaron, venga, ya verás qué bueno está el café. Tú que eres tan cafetero, no puede ser que no estés disfrutando del sabor del café. Pues efectivamente, la mejor decisión que he tomado en mi vida respecto al café, ¿vale? Estoy emocionado, pero no, respecto al café. Puede parecer una chorrada, pero recuerdo que alguien en Twitter me dijo, ya verás cómo ahora aprenderás a saber dónde hacen buen o mal café. Ostras, cuánta razón. Pero como en el entrenamiento tuve que pasar una etapa de transición, es decir, te acostumbras al sabor, por ejemplo, edulcorado de la sacarina, que yo siempre fui especial en ese aspecto. Me gustaba la sacarina como mucho de polvito o granulado, sobre todo sobrito que son granulados, ¿vale? Cuando en una cafetería me ponían ese natren en pastilla o en líquido, yo decía, el café ya la tomas por culo, ya no le iba a disfrutar, pero bueno, o cuando iba a casa de alguien, ¿no? Total, que incluso cuando me llevaba de vacaciones me llevaba yo la sacarina, si es que soy un adicto en todos los aspectos, bueno, pues total, que yo ya estoy con la cafeína y me la estoy notando. La cosa es que... Tío, céntrate, no es que no lo siento. Yo no voy a estar cortando esto porque esté ahora mismo así alterado. Total, ¿vale? Que yo iba a los sitios y me llevaba sacarina. Más que nada de vacaciones, no me iba a un bar ya con la sacarina, pero iba a vacaciones y tal, mi bote de sacarina. Bueno, un botecito así como, ¿sabes? Como si fuera un tupper con unos cuantos sobrecitos, ¿no? Y cuando dejé la cafeína... ¡Ay, la cafeína! ¡Madre mía, cómo estoy! Cuando dejé la sacarina, era todo muy extraño. O sea, reconozco que decía, café, qué gusto más amargo. De verdad soy cafetero. Había entrado en un conflicto, digo, yo con lo que me gusta el café y ahora hoy descubro realmente que el café no me gusta. Transición. Pero viniendo del deporte, que me había enseñado que hay muchos procesos que tienes que darte tiempo, aguanté. Si yo me llego a dejar llevar por las emociones del momento y digo, ¡guau! Esto va conmigo, o hubiera retomado la sacarina. Y hoy no podría decir lo que me encanta el café.
Posiblemente haya otra persona, otro caso, que se ponga en el mismo caso, pase tiempo y no se llegue a adaptar, por el motivo que sea. Evidentemente, coño, no se tiene por qué extrapolar mi caso, pero puede servir como ejemplo, ¿por qué no? Pues me encanta el café ahora más que nunca. O sea, de hecho, si voy a algún sitio, evito, o sea, que nadie me eche azúcar ni sacaría, por favor, previamente, porque me desvirtúa el café por completo. Y ahora he aprendido que antes no estaba tomando café. Estaba tomando el cafelito con un poco de leche, ¿vale? Pero enmascarado por la sacarina, pero totalmente, totalmente. Ahora sé lo que es el café. Ahora sé distinguir un café fuerte a un café más suave. ¿De acuerdo? Luego ahí puede haber gusto en función de la persona. Pero me encanta el sabor amargo del café. He disfrutado. Mira, me he hecho un café y le he hecho una gotita. Me gusta siempre romper el color. Y a veces me lo puedo tomar solo, pero rompo el color del café, ¿vale? Y buenísimo. Me encanta ese sabor amargo. Y de hecho ahora cuando voy a los bares descubro qué café es bueno o malo. Y yo creo que nos puede pasar a cualquiera. O sea, muchas veces la sacarina es más cara eso. Incluso con sacarina puedes notar que el café donde te lo has tomado es malo. Es malo en el sentido de decir, no es que la marca sea mejor o peor, el procesado que haya llevado. No critico eso, sino cuando dices, ostras, es un bar que son un poco guarretes. Que dices, no estarán reutilizando el mismo café o parte de esto que meten. No sé cómo se llama. El que tenga un bar o algo sabrá. Ostras. Cuando meten la maquinita esta que lleva el café depositado, lo limpiarán bien. O algunas máquinas estará bien regulada la cantidad de agua que te sacan. Porque hay algunos que son aguosos, pero que dices, que sabor a agua sucia. Y dices, que son malos, y ahora lo descubro. Y tengo dos o tres bares, ¿vale? Hay un bar que hace un café buenísimo. Es un bar que puedo decir a todo el mundo. O sea, es un bar que a lo mejor no lo conoces, pero que es fácil de encontrar. La estación de Valencia, de trenes, en Valencia Nord. Cuando he hecho transbordo ahí y tal, buenísimo. A ver, el café, hablo de un sitio que es como que ponen comida, no sé si que oriental. El café lo hacen ahí buenísimo, incluso el descafeinado. Muy bueno, es un sabor fuerte, a menos que no guste el fuerte, buenísimo. Buenísimo. O sea, incluso si te echas sacarina, también lo encontrarás bueno, evidentemente. No quiero convencer a nadie. Siempre quiero hacer ver que hay un mundo detrás de todo esto, ¿no? Pues allí me compré un regalo de Navidad. Lo de Reyes, que llevaba tiempo detrás de él, ¿vale? En su día fui a comprármelo, la desestimé, dije, nada, esto no es para mí. Me lo voy a comprar por Amazon, aunque me cueste un poco más. Total, no lo compré por Amazon, aunque me costara un poco más. Y fui a Decathlon y me he comprado esto, berracas. Una BW, ¿vale? Pues eso, qué listos que son, ¿eh? Le ponen la camiseta a Domino's, el pantalón también, las bambas nuevas promocionándolas. Si es que son la puta élite del marketing. La puta élite del marketing. Y solo le falta aquí, mira, la barba se la ha hecho con la afeitadora de Decathlon. Y la gomina de Decathlon. ¿Qué va? Pues mira, que me he comprado no sé, los que sepan inglés de verdad, no como yo, solo saben decirlo, aquí lo tengo, lo probé ayer ya, es un regalo que he abierto. Muy sencillo, que no había visto nunca, el montaje es sencillo, lo voy a hacer en directo, esto tiene gente huevos a hacerlo. En directo, lo desmonto, me la estoy jugando, 9,95 €, ¿vale? Venga, luego que diría mi novia, no, esos son 10 €, déjate, son 10 €, que no te engañen. Vale, son 10 €. Aquí tenemos, viene un palo, ¿vale? Con esto puedes ver las estrellas, de las dos maneras. Y, bueno, pues esto vamos a decir, mira, metemos por aquí el cachivache. Cuando algo no sabes cómo se llama cachivache de toda la vida. Aquí tenemos una rueda, ¿vale? Joder, qué rueda, Madre mía, ni una Rover. Aquí metemos la otra. Perfecto. Esto va a hacer que no se toquen las dos ruedas y puedan desplazarse de buena manera. Por aquí metemos el manillar. Muy bien. Por aquí. Escalera suprema. Vale. ¿Qué tiene esto? ¿Qué hizo que en su día no me decidiera a escogerlo? Pues que solo soporta 110 kilos. O sea, estamos hablando de mi peso, ¿vale? Alguno dirá ahora, que pesa 110 kilos. Pues tu sentadilla no es tanta. Vale, pero no me drogo, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora vamos a lo que vamos. Esto por aquí, ¿vale? Bueno, verdad, hay gente que pesa menos, tampoco se droga. Que sí, ya lo sé. Mira, esto, pues eso, que solo soporta mi peso, ¿vale? O sea, ¿qué pasa? Que tengo mucho margen de mejora con este ejercicio. Evidentemente soy muy mediocre. O sea, yo todavía tengo tiempo para darle con las rodillas puestas en el suelo. Pero
claramente, pero claramente. Tengo mucho tiempo para hacerlo así. Y bueno, pues ahí yo creo que estoy quitando bastante peso de mi cuerpo. Yo voy, tiro y tal, pim, pam, pum, pum, y de puta madre. Sí, me encanta. Me encanta. Ya en un futuro, a mi novia esto le va a sobrar. Pero ya en un futuro, pues ya me compraré otro. Mi colega tiene una rueda, coño, que parece el circo, que te pones así de pie y empiezas así a moverte. Sí, muy chula, muy chula. Y nada, yo he de ser sincero, pero creo que parte de mi vida, como chaval que va al gimnasio, me he tocado los cojones con las abdominales, pero brutalmente. Haciendo autocrítica, creo que el principal motivo, que quizás es de esos motivos que nunca saca a la palestra, de esos que esconden, pero creo que el principal motivo ha sido, tristemente, pero eso sí, como en muy pocas ocasiones de mi vida he tenido la necesidad de lucir palmito, no me ha preocupado estar definido, mostrarme bien para la playa, sí que me gusta estar bien, pero no he buscado ciertas cotas de porcentaje de grasos bajos y no le he dado importancia. Y fijaros la absurdez de eso, porque que más allá de lucir palmito, coño, que es muy importante a nivel funcional, para evitar descompensaciones, lesiones, y luego que me va a ayudar, sobre todo teniendo mi objetivo, el que tengo actualmente, me ayuda muchísimo las sentadillas. De hecho, viendo mi vídeo, uno de mis problemas, aparte de que muchas veces, también al ser altas repeticiones, pierdo generalmente tensión en la espalda, porque estar así, por ejemplo, lo que te enseña muchas veces, hablando de debilidades, lo que te enseña muchas veces es trabajar a repeticiones bajas, ¿vale? 1, 2, que tienes que tensarte muy bien. Y aprendes a tensar el cuerpo y a bajar. Llevo tiempo desacostumbrado a eso, tengo que empezar un poco a compatibilizarlo, ¿vale? Por el bien mío de seguir mejorando las altas repeticiones, que es lo que me gusta, ¿vale? Tengo que recuperar aprender a tensarme. Y creo que aparte de que la fuerza es un trabajo, no puramente, pero donde recae mucha importancia en el sistema nervioso, he de decir que uno de mis problemas es que llevo mucho tiempo sin automatizar el patrón de tensarme bien. Porque aunque trabaje con cargas pesadas, yo cuando hago la sentadilla, quien me haya visto, y eso también puede, quien quiera reflexionarlo así mismo, ¿vale? Que me haya visto, yo salgo, pum, pum, hago, subo. Pero no me veis así, venga, vamos a darlo todo. No, porque estoy orgulloso en cierta manera de decir, ostras, me pongo 170 kilos, 180, incluso 190, voy tranquilo. O sea, a lo mejor la doy todo en las últimas repeticiones, pero voy tranquilo, en plan, no necesito esa tensión de hacer, voy a estar compacto, pum, pum, todo bien, duro como una piedra, tensar cada músculo de mi cuerpo, ¿vale? Para que la fuerza haga, o sea, digamos que cuando tensas todo, lo bueno de tensar todo es que por ningún sitio se va a disipar la fuerza. Imaginaos que vuestros músculos son una carretera, ¿vale? Y la fuerza, el impulso eléctrico, es un Ferrari. Si el Ferrari sale desde los pies hasta mis manos, la fuerza, ¿vale? Todo tenso. Si está todo tenso, no va a tener problemas. Si hay una parte que se desactiva del cuerpo, el abdomen, no lo puedes activar bien, ¿vale? O la espalda, o el glúteo, redondeándote así, ¿vale? Eso es, la autopista esa de tu musculatura, es como si fueran socavones y no va a poder conducir. A lo mejor un momento que tu Ferrari se para. No me pongo Ferrari en Ford Fiesta, se para. ¿Me entiendes? Y eso muchas veces, pues, esos son puntos débiles. Y claro, yo entiendo que por una parte, mi debilidad en la sentadilla creo que viene dada que tengo una falta de costumbre de generar tensión. Que yo lo creo que tal como estoy ahora por lo que peso, por lo que manejo altas repeticiones, si aparte de habituarme a sus máximas, aprendiera de nuevo, o reaprendiera, mejor dicho, o despertara esa parte de mí de aprender a tensarme, que por ejemplo sí he sabido hacerlo en el pre-militar, porque trabajo generalmente también a bajas, pues me pongo en 240, y no es ninguna vacilada, tengo 10 con 190, aunque sean más pausadas, tengo 14 con 180, 21 con 170, y dices, coño, con lo que peso, si me acostumbro, por otro lado, y aprendo, he de moverlo. Pero por ahora no soy capaz, cuando muchas veces a lo mejor yo cojo y fallo, ahora mismo fallo con 210, y dices, vale, pero si fallas con 210, no es un problema de que no trabajes bien sus máximas, cuando te has hecho 7 con 200, es un problema que no sabes tensarte, no lo sé, he perdido esa capacidad, porque tengo que volver a tensarme.
Todo esto venía dado, por ejemplo, que uno de mis puntos débiles, además de, por eso que te digo, que yo me pongo una sentadilla, voy como entre comillas, ya me entendéis, relajado en el sentido de decir, lo que más me preocupa no es que la carga no se me vaya, porque la carga por mi estructura ya aguanto bien 180. La cosa es, venga, el músculo no se fatigue mucho y tener pulmón y aguantar. Generalmente es eso, ¿vale? Pues ¿qué me pasa? Que la espalda se tiende a relajar y el abdomen igual. Y el abdomen aparte no lo he trabajado, o sea, he trabajado muy poco. Creo que el abdomen está muy virgen, muy fresco, como novato. Evidentemente, cuando trabajas ejercicio básico se trabaja constantemente. Y posiblemente tengo un abdomen mucho más fuerte que el que simplemente y únicamente hace crunch. O sea, seguro, ¿no? Aunque no se me vea, no se aprecia, lógicamente. Pero hay que hacer autocrítica y tengo que dar el abdomen. Y a mí los ejercicios de abdomen que más me gustan ahora mismo son este y las planchas, lógicamente. Eso sí, no voy a hacer un vídeo diciendo, no, o ni voy a decir, no, los crunch no, porque solo cargan las cervicales. Pues la verdad que a mí no me gustan los crunch. Pero no voy a decir a nadie que no los haga. Porque no soy nadie para decirlo. Y ya está. Eso es lo que opino. Y que todo tiene su hueco. Si te va bien, va bien. Hostia, y lo que sí vi en un vídeo de Instagram de esto, hay un tío que se dominaba de puta madre y aparte de detrás le ponían 60 kilos. Parece una gilipollez, pero 60 kilos, aunque no parezca mucho el que se domina, pero aplicando este movimiento que te cagas. Y me gusta sobre todo, me gustan las planchas, pero cómo activa el abdomen que te cagas. Y lo noto muchísimo. De hacer, por ejemplo, unos face pulls. O el rodillo, que hacerlo hecho en el gimnasio y tal. Muchísimo, sí. De un día para otro, de notar que como que me es mucho más fácil concentrarme en tensar el abdomen. No es que de un día para otro ya tu abdomen sea fuerte, tolere 100 kilos ahí de carga aislada o... No es eso, sino es decir, me está ayudando a poder concentrarme. Se me ha ido mucho el tiempo, se me está yendo el tiempo, no cuento anécdotas, esto no puede ser, tengo muchas que contar, pero bueno, yo creo que el vídeo de hoy ya está bastante bien, no me quiero alargar más, que tengo que estudiar, y menos mal que solo me tomo un café, me quiero tomar más, porque me encanta el café, pero qué bien me siento, macho. Si es que yo entiendo a los drogatas, los entiendo perfectamente, porque soy drogata. Pues soy drogata, vamos a ver las cosas como son. Y nada, yo esto espero que no se sienta mal nadie por lo que voy a decir, desde el máximo cariño y respeto, pero estudiando estos días psicología social y viendo las tácticas que esto es lo que hayan estudiado publicidad lo sabrán muy bien, y viendo las tácticas que utilizan algunas empresas multinivel, qué cosa más rastrera, más rastrera. O sea, yo no hay productos de que yo no voy a decir que no sean de calidad, o sea, no juzgo los productos, pero la forma de intentar vendértelos, la forma de intentar que tú accedas a ese mercado, a ser un vendedor, la forma es asquerosa, la forma es asquerosa, es asquerosa. Yo menos mal que no he aceptado a esas peticiones reiteradas. Y mi máximo respeto para esas personas, y ojalá les vaya bien y se forren, y vivan la vida. Ojalá, pero conmigo no cuente, porque que yo, por ejemplo, no tengo un poder, mi nivel adquisitivo sea ahora mismo bajo y me esté esforzando por un futuro mejor, vale, no significa que yo me vaya a prostituir, porque para mí eso es prostituirse, el que engañar a la gente de esa manera tan descarada. Y así de claro, conmigo que no cuente, ¿vale? Muchos ya deduciréis de qué marca estoy hablando, porque además hay varias, de qué tipo de empresa. No te digo, el producto no tengo ninguna duda de que sea de calidad, la forma de vender no me gusta nada. Pero en absoluto conmigo que no cuenten. Reitero, desde el máximo respeto, ¿vale? Tengo derecho a opinar, como tienes el derecho a opinar tú, ahí mismo, ¿vale? Y nada, pues